Bien, pues el primer relato es de Joe William Haldeman, que nació un 9 de junio de 1943 en Oklahoma City. De joven se tiene que viajar mucho por cuestiones familiares y vive en sitios tan dispares como Puerto Rico o Anchorage, que es Alaska, en la otra punta. Y esto le da un poco como de visión de diferentes lugares y de viajes. Esto luego se le va a notar también cuando escribe sus novelas. Después de estos, en 1967 se gradúa en la Universidad de Maryland en física y en astronomía. Nada más terminar de graduarse, le llaman a filas para la guerra de Vietnam. Y esta guerra la verdad es que le influyó bastante y le dejó un poco traumado, la verdad. Porque tuvo un incidente con una mina y quedó herido en una pierna. Y esto luego se ha ido reflejando a lo largo de toda su obra, tanto en obras que hablan directamente de la guerra del Vietnam, como El monstruo o War Year, o en obras de ciencia ficción que extrapola cosas de Vietnam, ahí como por ejemplo en La Guerra Interminable. Haldeman ha ganado 7 premios Hugo, uno de ellos además por el relato de Tricentenario, 5 Nébulas y un Locus, y aparte varios premios de menor renombre. Pero bueno, es un escritor bastante consagrado y bastante conocido entre la ciencia ficción. Sí, de hecho es uno de los maestros, se le considera uno de los maestros de la ciencia ficción y es uno de esos autores que también gustan mucho a los escritores de ciencia ficción más actuales. Entonces yo creo que solamente con el palmarés que tiene ya queda claro que Haldeman tiene mucho que aportar a la ciencia ficción, sobre todo en esa época en la que él escribe, en la que la ciencia ficción, pues por así decirlo, se alcanza un poco, deja un poco la edad de oro de lado y entra un poco en otra fase, ¿no? Y él aporta todo ese conocimiento, todas esas experiencias, como tú bien dices, haciendo unos relatos militaristas, pero que no, yo creo que no tenemos que entenderlos un poco como los relatos de juventud que hizo Heinlein, en los que había una cierta exacerbación del militarismo, porque al fin eran relatos de encargo, también un poco muchas veces propagandísticos, sino que yo creo que en Haldeman tienen otro tono totalmente diferente. No, el tono de Haldeman es contrario completamente a la guerra. Es antibélico completamente. O sea, lo leas por donde lo leas. De todos modos, también me hizo gracia ver que tenía un par de novelas de Star Trek, dentro de estar considerado como uno de los grandes maestros de ciencia ficción. Me hizo mucha gracia ver que tenía un par de novelas de Star Trek. Oye, pero ¿de qué Star Trek? ¿De cuál? ¿De la serie original? ¿De la nueva generación? Supongo que de la nueva generación, ¿no? Que es de lo que más se hicieron novelas. No lo La sé, verdad es que porque no. yo no las he leído. Bueno, De claro. hecho, cuando estaba haciendo un poco la bibliografía y tal, me quedé así mirando y digo, Star Trek, digo, lo he leído mal. Y lo volví a mirar, no, Star Trek, digo, vale. Entonces, bueno, si leo alguna y veo que está bien, la traeremos. De todos modos, bueno, aparte también de tener muchos relatos y libros de ciencia ficción, también tiene de relatos que no serían ciencia ficción como tal, pero que toca temas que a lo mejor sí podrían llegar a considerarse. Y luego tiene también, con el tema de la guerra, tiene también algunos relatos y algunos libros. La obra más conocida de Haldeman es la saga Interminable, sobre todo el primero, que es la Guerra Interminable, del que el relato de hoy es un poco hijo, porque realmente hace un poco de resumen sobre lo que va la Guerra Interminable en cuanto a los viajes espaciales, que es el hilo conductor de toda la Guerra Interminable. En este libro lo que hace es trasladar un poco la guerra de Vietnam o sus vivencias en una guerra espacial contra alienígenas, en la que importa mucho sobre todo cómo funciona el tiempo cuando se hace relativista, cuando te estás acercando mucho a la velocidad de la luz, y las diferencias en años que puede haber
simplemente saliendo un poco más tarde o llegando un poquito antes. Luego otro libro también bastante conocido es El engaño de Hemingway, que es una especie de novela ucrónica sobre qué hubiera pasado si se hubiera perdido la primera novela de Hemingway y unos años después, no sé si eran 80 o 90, se hubiera falsificado. Pero bueno, son libros con temáticas un poco diferentes, pero que sí que tienen cierta tendencia a tirar a la ciencia ficción. Pero yo creo que va siendo hora de que empecemos a hablar del relato, ¿no? Y al final este relato, que como tú bien has dicho, es como un hijo bastardo de la historia interminable o un proto historia interminable. Perdón, historia interminable. La guerra interminable. Guerra interminable. Guerra interminable. Madre Michael mía. Ende podía estar. Vaya lapsus linguae. Pero bueno, al final este relato, el de Tricentenario, que va un poco de eso, a mí lo que me sorprendió cuando lo leí es que es un relato de encargo, realmente. O sea, que le hacen un encargo, creo recordar, en una revista. No tengo los datos en concreto. No sé si tú tienes la información en concreto de cómo él construye esto y del berenjenal en el que se mete, porque en el fondo yo recuerdo cuando lo leí que es que se mete en un berenjenal, como ya he adelantado antes, de tener que ponerse a hacer fórmulas físicas para que le cuadre lo que él quiere contar. Y además creo que hay una pequeña anécdota con la portada, Con la ¿no? portada, Porque sí, al final le cambió el paso la portada. Sí, es que realmente el relato es un encargo que le hicieron desde la revista Analog, que un número iba a estar dedicado al bicentenario de la fundación de los Estados Unidos. Y le estuvieron explicando por teléfono cómo iba a ser la portada, que iba a tener una nave, bueno, le estuvieron contando cómo iba a ser, y él se empezó a imaginar una historia, y en esa historia pues iba a hacer un viaje cerca de la velocidad de la luz, con todo lo que mete luego en la novela, pero luego le tardó muchísimo en llegar la portada, y cuando le llegó la portada resulta que la nave tenía un agujero en el casco. Claro, eso no lo podía meter porque si no la nave no podía, o sea, eso solo podía ponerlo o antes al empezar o al finalizar, porque si no en el viaje la nave se iba a destrozar. Entonces tuvo que empezar a darle vueltas a todo lo que había escrito ya para que le cuadrara la portada con el relato que había escrito. De todos modos, me parece bastante curioso que en un relato de encargo ganara un premio Hugo. Es como una cosa bastante curiosa. O sea, no sé si es que ya la historia de hecho la tenía un poco, ya también un poco por ahí, porque esto lo publica en el 76 y en el 75 había publicado La guerra interminable, que también saca un poco la idea de qué pasa cuando viajas cercano a la velocidad de la luz y qué pasaría con el tiempo y qué le pasaría a una persona que está viajando y que vuelve a la Tierra cada X tiempo. Pero claro, hay un muchísimo lapso temporal. Entonces sí, esa fue la gran anécdota que contaba él de la portada, que tuvo que desmontar media novela para adaptarla, o medio relato para adaptarlo a lo que le habían puesto en la portada. Sí, sí, además es que esto es la típica historia de que el editor no te pasa la información en concreto, y yo creo que incluso en este caso Haldeman se complicó demasiado la vida, porque yo que estuve suscrito a la revista Asimov, la revista de relatos de ciencia ficción, cuando se publicó aquí en España, había muchas veces que tú veías el título del relato de portada y luego veías la imagen de portada, te leías el relato y decías, pues esto no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Pero eso dice mucho de lo profesional que era, ¿no? El que en un momento dado es capaz de rehacer medio relato y complicarse la vida para que un detalle tan nimio como que la nave tenga un agujero encaje dentro de la historia que él quiere contar. Pero bueno, o sea, al final la intrahistoria de cómo se construyen estos relatos muchas veces te da muchísima información, ¿no? Y lo que siempre pensamos que puede ser pues la pura imaginación del autor que de repente ha construido este relato, tanto en este relato como en el siguiente veremos que son productos de encargo y que los editores tienen algún tipo de interacción con ellos que hacen que el relato cambie, y como tú bien has dicho, pues al final ese relato gana premios, y el relato siguiente del que hablaremos también ganará premios. O sea, perdón, Sí, será nominado a un premio y ya contaremos. Sí, no, porque además no me había dado cuenta de que efectivamente los dos son de encargo. Sí, sí. Me he dado cuenta ahora que lo has dicho. Pero bueno, vamos a empezar un poco a hacer el resumen del relato, que aunque no es muy largo, pero bueno, para tener un poco una idea y continuar un poquito hacia adelante.